¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí con nosotros ya en este martes 26 de noviembre. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en este taller de burnout. Hoy, como todos los martes, pues va a ser un excelente tema. Ya el doctor Ulises Cázares, que es nuestro ponente el día de hoy, nos compartirá todo su conocimiento sobre este tema y creo que va a estar muy interesante esto de reconocer los síntomas y signos del burnout. Doctor Ulises, bienvenido. Y a nombre del maestro José Martín Cano, bienvenidos todos. Les mando un fraternal saludo. Esperemos que aprovechemos este tiempo con el doctor y ya saben, preguntas y respuestas al final para que todos salgamos de dudas. Y sin más preámbulo, doctor, lo escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, un honor estar con ustedes, pues participando ahora en este taller de Burnout, que como bien sabemos, pues es un tema actual y que va cobrando cada vez mayor importancia, sobre todo por la trascendencia que va a tener a lo largo de nuestras vidas, la presencia de esta entidad, de este síndrome y que obviamente ha vuelto a poner en el escenario mundial, pues la mismísima Organización Mundial de la Salud, como bien sabemos, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Muy bien, pues bueno, eh, aquí eso es muy importante a lo largo, el día de hoy realmente el tema es específicamente en eso. Ya había yo dado en otra ocasión una plática del síndrome de burnout y haciendo un englobamiento de alguna manera general respecto a pues todos lo que implica, ¿no? Desde el diagnóstico, qué características tiene, el tratamiento, pero en esta ocasión pues solamente nos vamos a enfocar en lo que viene siendo el síndrome propiamente. Por definición, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, eso lo sabemos muy bien médicos y enfermeras. Entonces, ese es realmente el tema en el que nos vamos a concentrar el día de hoy. Como ya había mencionado, sin lugar a dudas, la actual prevalencia mundial del burnout pues está incrementando. Hay algunos estudios que dicen que va en todos los trabajadores, desde un 2.2 hasta un 69.2%. Muy interesante. En México se hace poca estadística, pero bueno, la revista Forbes México en el 2019 mencionaba que hasta un 75% de los trabajadores pueden llegar a presentar burnout. Aquí la verdad es que no fue tan estricto porque finalmente no era un estudio médico estos datos. Eh, Vamos a ver dentro de la plática también, porque muchas veces se confunde, ¿no? Simplemente el estar estresado, el tener un nivel de agotamiento laboral que se llama, y un segundo, eh, ese agotamiento laboral, pues obviamente va a ocasionar una serie pues de experiencias a nivel de tipo laboral y que se va a manifestar obviamente. Pero como vamos a ir viendo a lo largo de esta plática, el síndrome de burnout va mucho más allá que un simple agotamiento o que simplemente el estrés que nos podemos enfrentar en nuestro diario devenir a nivel laboral. Hay un estudio muy interesante, de igual forma a nivel global, que en 2016 que mencionaba específicamente, por ejemplo, trabajadores de salud, tanto médicos como de enfermería, en áreas críticas como podría ser terapia intensiva, que hasta un 25 o 33% de los trabajadores van a presentar el síndrome de burnout. Esto, como sabemos, pues tuvimos después una pandemia y seguramente estos niveles se incrementaron
Es decir, finalmente 3 de cada 10 trabajadores en un área de terapia intensiva podían presentar o presentan síndrome de burnout porque es un área de mayor desgaste, ¿no? Hay otros estudios en donde dicen que en términos generales puede ser hasta un 51% el agotamiento severo. Vamos a ver más adelante cuál sería la diferencia entre el síndrome de burnout y ese agotamiento. Y esto hecho por, ahí sí, una revista de prestigio internacional, Lancet, donde estudiaron a una serie de casi 5,000 trabajadores a nivel hospitalario y un 51% reportó, pero no burnout, sino un agotamiento severo. Sin lugar a dudas, a nivel institucional, el burnout pues cada vez hace mayor presencia. Reitero, vamos a ver las diferencias con ese estrés crónico. Les adelanto, finalmente, la definición más aceptada y general es que es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas derivado del estrés crónico. ¿En dónde? En nuestro lugar de trabajo. Y aquí viene la característica más importante que de alguna manera hay que entender todos como trabajadores para que en un momento dado no se generalice o no se, de alguna manera, se disminuya la importancia del burnout, sino que es estrés crónico en el lugar de trabajo y que no fue gestionado con éxito. Eh, y voy adelantando igual, se caracteriza por estas 3 dimensiones, una disminución de la energía o lo que vendría siendo lo mismo, altos niveles de agotamiento, falta de interés, negatividad o cinismo, vamos a ver un poquito más adelante pues realmente qué es ese cinismo, y la reducción de la productividad profesional. Hay un estudio que se unió en base a reportes tanto de la Organización Mundial de la Salud, el IMSS participó a nivel federal, otras instituciones particulares como Wellness Council México, y etcétera, Asociación Internet Mexicana, donde verificaron que puede haber a nivel mundial una pérdida de hasta 16,000 millones de dólares por pérdidas anuales en productividad. Realmente puede tener un impacto muy importante en cualquier institución si no se conoce de estos temas, si no se tiene presente y sobre todo si no se tiene la sospecha y se estudia al respecto en algún trabajador que pueda estar cayendo o ser proclive a síndrome de burnout. Como les había mencionado al inicio, hay que saber diferenciar entre el estrés. Todos en la actualidad manejamos ese término de forma indiscriminada. Decimos, es que estoy estresado, es que tuve mucho estrés en el camino al trabajo, etcétera, ¿no? De latín viene la palabra estrés, que el latín sería stringere, que es apretar. En el inglés es stress, significa fatiga de material. Entonces, obviamente, estamos hablando que un factor externo, que se llamaría estresor o factor estresante, pues va a ser algo que se nos va a presentar en la vida quizás en una ocasión. Reitero un ejemplo muy simple, quizás vamos desplazándonos a nuestros centros de trabajo y pues se nos cruza a lo mejor una persona de forma imprudente, bien sea un transeúnte, bien sea un vehículo, y ¿qué puede ocasionar? Pues que nos va a generar un estrés, una respuesta interna no agradable, pero va a ser quizás en una sola ocasión y además, en un corto periodo de tiempo, quizás fue en el desplazamiento que puedes tomar media hora y en esos 2 minutos pues se nos presentó ese estrés. El estrés puede también suceder de forma repetida, eso es algo muy importante, y además durante un largo periodo de tiempo. Es decir, a nivel laboral sobre todo, pues podemos estar sometidos a factores estresantes durante mucho tiempo y de forma repetida. Pero reitero, el estrés entonces es una respuesta física y o mental
a una causa externa, a un estresor que está afuera de nosotros. El estrés obviamente puede ser crónico, reitero obviamente, porque si se está presentando de forma constitucionaria a lo largo de nuestra vida y sobre todo nuestra vida laboral, pues se va a hacer crónico. Y sin lugar a dudas, hay muchos estudios al respecto que esa puede ser la base para ocasionar enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, lo que se llama precisamente eh, ser condicionante para el síndrome X que se conocía antes, ahora como síndrome metabólico, que implica un grupo de enfermedades. Esto sobre todo porque el estrés, como bien sabemos, va a disparar mecanismos internos, adrenalina y sobre todo cortisol, la bien llamada hormona del estrés, el cortisol, y que es un condicionante muy importante pues para otras enfermedades, que obviamente van a tener otro tipo de manifestaciones. Si es que no se ha presentado todavía una enfermedad crónica como la diabetes, obesidad, hipertensión, pues el clásico dolor de cabeza, bien sea tensional o alguien que tenga, puede ser proclive a migraña, por ejemplo, pues obviamente le va a disparar, no nada más va a ser tensional, sino le va a disparar un aspecto como de migraña, por ejemplo. Puede ocasionar disfunción sexual, sobre todo una disminución de la libido, tanto en hombres como mujeres. A veces es un poquito más, el hombre es más sensible al síndrome de burnout. Aquí entra quizás algunas mujeres van a decir, claro, el hombre tolera menos y demás. Es sobre todo por el rol, de alguna manera, que se maneja a nivel social, que el hombre debe de ser el proveedor. Obviamente, en la actualidad, las mujeres están en igual de condiciones, son totalmente productivas a la par que el mismo hombre, pero el hombre de alguna manera probablemente tiene menos mecanismos, como en el caso de las mujeres, para liberar el estrés, a veces círculo de amigos, expone o externa poco su estrés, a diferencia de las mujeres, entonces puede ser un poquito más proclive incluso a presentar el síndrome de burnout. Y es bastante común también la caída del cabello, ahí por alteraciones también participa el cortisol y que puede ocasionar pues caída propia del cabello. De acuerdo a la periodicidad o el tiempo en el que podemos estar sometidos al estrés, pues puede ser obviamente un estrés agudo, un estrés agudo episódico, es decir, que como mencioné, el que se te cruza en tu desplazamiento a tu área laboral o a la salida, o bien el cliente, si hablamos desde un punto de vista administrativo, o bueno, a nivel hospitalario, el paciente que llega a solicitar, por ejemplo, un servicio y a lo mejor llega agresivo, llega exigente, intolerante. Entonces, nos vamos a someter a un estrés agudo que puede ser episódico porque podemos tener uno, dos, tres, cinco pacientes con esas características, dependiendo el área, un área de urgencias, por ejemplo, y que generalmente pues puede llegar a presentar esto. Obviamente también a un nivel administrativo podemos ser objeto de esto, ¿no? El trabajador que quizás ya vive un estrés crónico, quizás está en un síndrome de burnout y puede llegar con esa actitud agresiva con nosotros en una actividad propiamente administrativa. Y obviamente, pues el estrés crónico que pues, se va a presentar, hay quienes definen la cronicidad por arriba de 6 meses. Realmente no hay un consenso para poder definir estrés crónico. Por ejemplo, en el caso del dolor, se maneja que el dolor crónico es después de 3 meses. Entonces, aquí el estrés crónico, hay algunos autores que lo manejan, que puede ser incluso de 3 a 6 meses para que se hable de una cronicidad de estrés. Eh, estrés, pues bueno, obviamente, pues se va a manifestar laboral sobre todo,
pues a través de un cansancio, puede haber cierta irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración. Aquí es muy importante. Sabemos que pasó una pandemia y algunas personas quedaron con alteración con su capacidad de concentración después de haber sido presa de esta infección que todos conocemos. Entonces, puede agravarse o sumarse al estrés laboral propiamente que vive una persona que quizás, aunque si no hubiera estado expuesta a esta infección, pues de todas maneras presentar una disminución de su capacidad de concentración por el estrés laboral. El doctor Hans Selve divide al estrés en tres fases. Como reacción de alarma, volvamos a poner el ejemplo, el que se te cruza de forma imprudente en el tráfico, pues primeramente obviamente va a haber una reacción interna, liberación de sustancias, va a haber un estado de resistencia, nos enojamos y demás. Y si se fijan, casi siempre después de estar sometido a un estrés, después viene, como se dice de una forma coloquial, el bajón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque disminuyen esas sustancias que se liberaron, adrenalina, cortisol, y después viene esa fase de agotamiento y que puede presentarse, por ejemplo, después de un día muy estresante a nivel laboral, ¿no? En cualquier ámbito hospitalario, administrativo. Obviamente, sin lugar a dudas, ¿qué pasa si no se trata el estrés? Cuando sobre todo estamos hablando del estrés crónico o como vamos a ver más adelante, el síndrome de burnout, pues sin lugar a dudas se puede ser más proclive a presentar trastornos psicológicos, psiquiátricos, pero aquí hay que puntualizar aquellos que ya tengan alguna condición médica, quizás por ejemplo un síndrome de trastorno de atención, que puede llevarlos a escalar a no nada más ser un problema psicológico, sino ser de tipo psiquiátrico, ¿no? Y sin lugar a dudas a problemas físicos, a enfermedades. Es así como, perdón, llegamos a lo que la Organización Mundial de la Salud, que como sabemos es un regente de la misma a nivel internacional, pues tiene un manual, el famoso CIE, que no es otra cosa que la Clasificación Internacional de Enfermedades. En este caso, el CIE 11 ya está incluyendo y está volteando a ver a partir de enero del 2022 al síndrome de burnout. Eh, este manual, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, pues define el universo de enfermedades, trastornos, lesiones y otros problemas de salud conexos. Es decir, es un compendio donde están incluidos todo este universo de patologías. Y es un estándar internacional de clasificación diagnóstica que obviamente sirve para tipificar, notificar estas enfermedades y las afecciones, bien sea a nivel clínico o de investigación, y sin lugar a dudas, pues obviamente es la base para verificar la evolución de la salud, y de ahí se obtienen muchísimas estadísticas. Como ya había mencionado, a partir del 1 de enero del año anterior, 2022, en el CIE 10, en este compendio, estaba la categoría del burnout como problemas relacionados con dificultad en el control de la vida. Pero a partir de enero del 2022, en el CIE 11, en el capítulo factores que influyen en el estado de salud o en el contacto de servicios de salud, ya hay una categoría que se llama problemas asociados con el empleo o desempleo. Es decir, ya se voltea a ver y se eleva a la categoría de problemas asociados con el empleo o incluso con el desempleo. Esto es muy importante porque obviamente vamos a verificar al paso de los años que va a tener implicaciones y trascendencia, ¿no? Aquí me permito hacer un alto, ¿no? Porque hay veces, digamos que hay niveles de estrés. Hay unos autores, psicólogos, Pines y Caffrey, que hablan del tedio. De acuerdo al diccionario de Oxford, el tedio, incluso es que esta plática, espero que no digan
esta plática es muy tediosa, ¿no? Pero podemos decir, sí, esta película o esta reunión de trabajo se me hace muy tediosa. De acuerdo por definición de este diccionario de Oxford, es la sensación de malestar o fastidio provocado por la falta de diversión o de interés en algo. Es decir, dicen, no, pues no me interesa, y si no tengo interés o quizás compromiso a nivel laboral, pues se me va a hacer el día muy tedioso, fastidioso, pero eso es diferente a lo que vamos a poder llegar a una situación un poquito más grave, por decirlo de alguna manera, más compleja, que vendría siendo el síndrome de burnout. Eh, en el tedio también, o tedium, como le llaman estos autores, pues puede haber, nos puede llevar a síndromes de depresión, dice aquí un vaciamiento emocional, es decir, como que ya no me aíslo, no tengo, no me siento, dice algunas personas, no me siento vivo, a una actitud negativa ante la vida, es decir, ahí puede mezclarse aspectos incluso también de depresión. Y aquí viene lo importante. Generalmente estos autores definen el tedium, que obviamente la base lingüística es hablar del tedio. Dice, es resultado de un evento vital traumático, súbito y abrupto. Es decir, alguien que, por ejemplo, a lo mejor los que hemos estado expuestos a diferentes circunstancias a la muerte, pues de alguna manera nos puede ocasionar, si no nos conectamos contra nuestras emociones, si no trabajamos este aspecto psicológico, pues podríamos haber desencadenado una situación de ese sentimiento de depresión, falta de conexión emocional por un evento traumático. No se diga, por ejemplo, aquellos que han tenido una pérdida de algún ser querido, algún ser familiar o de su núcleo familiar. Incluso a veces se llega a tener pues de algún amigo, incluso a nivel laboral, pues puede ocasionar este evento que es tedium, pero solamente lo menciono para que verifiquen que existen como diferentes niveles de situaciones a las cuales podemos enfrentarnos. Al final de cuentas, el aspecto psicológico en cualquier ser humano es muy complejo. Regresando a la Organización Mundial de la Salud, como tal y la forma más sencilla de definirlo, al síndrome de burnout, es un síndrome derivado del estrés crónico. Aquí me detengo, porque es muy importante entender que el estrés crónico, ya vimos los tipos de estrés, que es un estresor, etcétera. El estrés, digamos que va a ser el alimento para poder llegar a un síndrome de burnout. ¿Por qué me detengo? Porque muchas veces podemos estar expuestos a un estrés crónico, pero ojo, eso no nos lleva a que irremediablemente estemos en un burnout. Sí podemos estar estresados de forma crónica en el trabajo por la demanda de laboral que nos implica y vamos a ver más adelante que también está relacionado a si yo no tengo las capacidades, conocimiento, destrezas, pues mi lugar de trabajo va a ser un lugar estresante de forma crónica durante muchos años, pero no necesariamente me va a llevar al síndrome de burnout. Reitero y retomo la definición. Burnout es síndrome derivado de estrés crónico en el lugar de trabajo que no fue gestionado con éxito. Es decir, todos los seres humanos tenemos la capacidad, de alguna manera siempre estamos equipados con un núcleo familiar de apoyo, con un amigo, con un hobby, con un desestresante, por eso tienen tanto éxito las plataformas que sirven para distraernos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos permiten relajar nuestra mente y pensar en otra cosa después quizás de un día estresante, y eso nos permite gestionar con éxito el estrés crónico. Reitero, un síndrome de burnout es síndrome derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo. Vamos a ver más adelante que específicamente la OMS establece que tiene que estar relacionado el síndrome de burnout al lugar de trabajo. Obviamente el ser humano no puede escindirse o separarse de su núcleo familiar, de su núcleo de amigos,
de otros lugares en donde participa, quizás de algún club, un club de lectura, etcétera, pero generalmente tiene que estar relacionado al lugar de trabajo. Es decir, es exclusivamente un fenómeno ocupacional. Aquí haciendo un poquito de historia muy breve, el psicólogo Herbert Freudenberger en 1974 fue el primero que habló de este síndrome de burnout en su libro The High Cost of High Achievement, que significa el alto costo de los altos logros. Estudió los trabajadores en una clínica en Nueva York y empezó a verificar que algunos trabajadores, sobre todo de áreas críticas y aquellos que tenían contacto con los pacientes, pues empezaban a presentar una sensación de fracaso, dice, de existencia agotada. ¿Por qué? Secundaria a la sobrecarga o exigencia del trabajo, que les pedía demasiada energía o bien demasiado de sus recursos personales, y decía aquí, o de la fuerza espiritual del trabajador, lo definía él. Y eso sirvió de base para que otra psicóloga posteriormente, Cristina Maslach, o Maslach, de alguna manera estudió eso y definió, dijo, ok, sí existe el síndrome de burnout y en primer lugar son tres características generales y aquí es donde se aterriza finalmente qué es el síndrome de burnout. Uno tiene que tener sentimientos de agotamiento de energía o cansancio. Obviamente, aquí podemos ver la imagen que les puse en una persona que obviamente hasta su expresión es de cansancio, ¿no? De agotamiento. Dos, mayor distancia mental del trabajo o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados al trabajo. Recordarán que les mencionaba del estrés, en donde uno de los componentes de las fases del estrés, pues es la negación porque se me cruzó esta persona, no debería haber sido, es que no me debería de estar pasando a mí. Es a un nivel de un estrés que podemos, como ya vimos, el estrés puede ser un evento único, pero aquí estamos hablando que ya es una situación crónica y qué va a hacer que ese cansancio se va a sumar otro ingrediente, la distancia mental del trabajo. Ya no me interesa tanto, todo lo veo con negativismo, cinismo relacionados al trabajo. Aquí hay que, normalmente utilizamos igual de una forma coloquial esa palabra, ¿no? Esa persona es un cínico o actuó de forma cínica. Por definición, de acuerdo al diccionario de Oxford, es una actitud de una persona que miente con total descaro y tiene incluso empieza a actuar de forma deshonesta, ¿no? Entonces, imagínense relacionado al trabajo. Eh, en alguna ocasión me tocó en un ambiente hospitalario conocer a un médico que pues se salía todos los días, dejaba a sus pacientes y él decía, no, es que yo estuve en el hospital, es que yo revisé al paciente, y lo cual era falso, es decir, ya estaba actuando de una forma cínica, mentía, todo de forma deshonesta al respecto de sus funciones, ¿no? Y tercero, esta psicóloga Cristina Maslach, pues establece que es el otro ingrediente que sí o sí debe de contener el síndrome de burnout, una eficiencia laboral reducida. Como habíamos visto, puede tener un impacto de hasta cerca de 16.000 millones de dólares a nivel mundial, lo que implica el síndrome de burnout para las instituciones o las empresas. Además, se suman pérdida de las habilidades para la comunicación. Sin lugar a dudas, va a ser una persona que se va a aislar y va a comunicar poco. Aquí es donde se entra en un círculo. Por eso es muy importante que, por ejemplo, un área sindical, áreas administrativas, conozcan, por lo menos tengan en mente esta entidad del síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque esa persona, que puede haber un cambio y su, oye, pero es que era muy trabajador, antes era una persona comprometido, pues de repente deje de tener esa característica y esa actitud proactiva en el trabajo y convertirse en otra persona. ¿Por qué? Porque va a estar probablemente ya ser proclive, como vamos a ver, hay niveles de en un momento dado, si puedo estar con una inclinación al síndrome de burnout o ya estoy en el síndrome de burnout, ¿no? Entonces, no se va a comunicar ese trabajador o ese compañero. Entonces,
¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues por todas estas características. Obviamente hay que descartar trastornos de ansiedad o estado de ánimos alterados, que como ya mencioné, pueden ser, hay que descartar que solamente esté en un estrés crónico y vemos cómo a lo mejor ese trabajador, ese compañero, sale de vacaciones y de alguna manera regresa con otra actitud. Es muy característico. Eso significa que este compañero o este trabajador pues está sometido a un estrés crónico, pero que de alguna manera cuando hace una intervención, en este caso quizás un periodo vacacional, pues va a disminuir su ansiedad y ese estado de ánimo alterado. Los síntomas que puede presentar este tipo de personas que ya tienen estos tres elementos que le mencioné más, pues va a presentar obviamente, depende de cada quien, dolores de cabeza, pueden presentar taquicardia secundaria, un nerviosismo permanente. Por ejemplo, hablemos quizás un médico que no está lo suficientemente preparado o incluso, por ejemplo, quizás un médico interno o de pregrado que está en formación, pues se va a sentir estresado porque va a decir, desconozco mucho de estas patologías o cómo manejarlos ante un estrés y eso lo puede condicionar a un nerviosismo permanente. Ese es un clásico ejemplo de cómo, incluso hay estudios sobre todo en Sudamérica, en médicos internos, de cómo llega a presentar un síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque están en un estrés constante, pero escalan a un síndrome de burnout, que es un síndrome de desgaste. Recordemos que se llama burnout y se refiere también al comúnmente llamado al síndrome del trabajador quemado, ¿no? Ya está quemado, ya no tiene energía, ya no tiene fuerza, ya no tiene compromiso con el trabajo. Se puede presentar, ya les había mencionado, dificultad de concentración, baja autoestima. Esto es muy importante porque vamos a ver un poquito más adelante que existe esa sensación de no he logrado nada, no estoy haciendo el cambio, realmente no sirvo. Empieza a haber una baja autoestima, sobre todo a nivel laboral. Aquí se menciona alteraciones musculares. Es muy frecuente que una persona que haya estado sometida a estrés crónico presenta algo que se llama fibromialgia. Y aquí es todo un tema la fibromialgia. Hay quienes dicen que solamente es un aspecto genético, hereditario, hay otro que es de origen incierto, pero bueno, es un dolor generalizado. Muchas veces es estrés crónico que se va a manifestar a un nivel físico. Puede ir acompañado también de problemas gastrointestinales, sobre todo por el estrés. En el caso de las mujeres puede haber incluso alteraciones menstruales. Los signos propiamente, recordemos que los síntomas, como la palabra lo dice, es lo que se siente, los síntomas que siente internamente la persona. Los signos es lo que es evidente para los demás. Ahí realmente, obviamente vamos a ver los efectos, es decir, puede empezar a haber ausencia laboral, el cinismo que ya les mencionaba, una actitud agresiva, esto es muy importante. De repente ustedes ven, y reitero, por eso les hice la clasificación, puede estar la persona muy estresada de forma crónica, no tiene mecanismos para gestionarlo y va a tomar una actitud agresiva, pero no necesariamente es que esté en burnout, simplemente está sometido a un estrés crónico. Muy probablemente vamos a ver la baja productividad como otro signo, el decaimiento, la imagen que les puse, ¿no? Tengo también una amiga que en la actualidad está pasando por unos procesos a nivel personal y laboral en ambas áreas, tanto en su núcleo familiar como personal y laboral. Y en la actualidad la he visto y va con la mirada caída y su actitud, su lenguaje corporal habla de que está en un decaimiento. Por eso aquí está lo que se llama imagen disminuida. Es decir, verdaderamente esa chispa y el comunicarse y hablar, pues va a la baja, ¿no? Aquí retomando y puntualizando, el síndrome de burnout, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tiene una relación específica con el contexto laboral. Reitero, obviamente somos entidades sociales, humanas, biológicas, que tenemos desempeño en diferentes áreas. Alguien puede decir, bueno, es que sabes que a nivel personal, este compañero, este trabajador
o uno mismo, pues tenemos dificultades con la pareja, con los hijos, una pérdida. Entonces, se va a sumar al estrés que puede presentar la persona en el contexto laboral. Es decir, esto va a sumarse y va a ocasionar que sea mayor o que sienta que es mayor la carga a nivel laboral. Pero el síndrome de burnout, por definición de la Organización Mundial de la Salud, es una relación específica al contexto laboral. Es decir, no debe ser utilizado para describir experiencias en otras áreas de la vida. Eh, a nivel de legislación, pues sí, efectivamente, todavía se está trabajando para que en un momento dado se considere una enfermedad profesional. Obviamente tiene muchas aristas. ¿Por qué? Porque obviamente decir, bueno, cómo hacer que puramente se determine que a nivel laboral me está ocasionando el síndrome de burnout, pero a lo mejor se utiliza de forma, si le buscamos un poquito en otras áreas, pues resulta que tiene peleas con la pareja o sufrió una pérdida o le robaron el automóvil o fue sometido a un estrés abrupto, agudizado como un robo con violencia. Entonces, específicamente va a ser un poquito difícil establecer a nivel legislación para establecerlo como enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque además, para ello, pues, otro paso va a ser que al síndrome de burnout se le sume a las enfermedades asociadas al daño profesional por una agente causal que ya hay, obviamente, a nivel químico, físico y biológico, eso ya está establecido, sino que sería a un nivel mental, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado, el CIE-11 pues ya hace una conceptualización más detallada del síndrome de burnout, encaminados a que se tenga ya una mayor conciencia de este síndrome, de su presencia, obviamente prevención y tratamiento. Y va a tener implicaciones, pues como sabemos, en esos ámbitos, desde aseguradoras, las propias instituciones, dice aquí la literatura, porque se empezará a hacer más estudios al respecto y sin lugar a dudas a nivel personal. ¿Quiénes son los que tienen un mayor riesgo? Obviamente cualquier trabajador, pero hay algunos que serán más proclives. ¿Por qué? Por las actividades o la esencia propia de sus funciones, desde docentes, los médicos, enfermeras o enfermeros, abogados, psicología, farmacéuticos, incluso también, sin lugar a dudas, guardias de prisión, policías, empleados de banco, hay empleados de estas áreas de telefonía, por ejemplo, donde llegan y le reclaman y le gritan, le dicen, oye, es que me cobraron de más, etcétera. Entonces, realmente alguien que dé una atención al público generalmente va a estar expuesto y puede tener mayor riesgo, pero aquí lo importante es que generalmente el área de la salud no está exenta y con mucha frecuencia puede llegar a presentarlo. Dice la Organización Mundial de la Salud, los procesos de salud no dependen solo de la ausencia de la enfermedad, sino del trabajo en la promoción del bienestar laboral. Sin lugar a dudas, sabemos que, y por eso estamos haciendo este taller, para que a nivel personal tengamos ese conocimiento, esa identificación, esa prevención, y de alguna manera nos encaminemos a ese bienestar laboral a los que todos aspiramos tener, ¿no? Aquí un poquito, vamos a ver que el diagnóstico siempre tiene que ser por un especialista, es decir, por un psicólogo. No entran tanto los psiquiatras, sino un psicólogo está capacitado, tiene una serie de herramientas. Esta es una de ellas, el más conocido, el Maslach Burnout Inventory, el MBI, que de alguna manera, mediante 22 preguntas, le llaman ítems, en forma de afirmaciones, pues va a empezar a escudriñar en cuanto a los sentimientos y actitudes del profesional. Este test fue elaborado en 1981 por la psicóloga Maslach y Jackson. Y de alguna manera puede hacer una medición aproximada de alguna manera del desgaste profesional.
que obviamente podríamos pensar que es algo tangible, pero de aquí de esta manera, perdón, con esta herramienta se puede de alguna manera contabilizar o tener una forma más visual si esta persona tiene un desgaste profesional. Muy importante, la forma de cómo se resuelve, manejan 7 calificaciones. El cero, si te hacen una pregunta, el cero, pues nunca estás en esa situación. El uno, pocas veces al año o menos. El 2, una vez al mes o menos. 3, unas pocas veces al mes. El 4, una vez a la semana. 5, pocas veces a la semana. Y 6, todos los días. Estos serían en términos generales las preguntas, no voy a leerlas todas, pero de alguna manera, reitero, empieza a escudriñar en cómo se siente la persona, cómo se siente emocionalmente, cómo se siente con sus compañeros de trabajo, cómo se siente en cuanto a la productividad o al estrés que tiene, en la que se enfrenta la persona. Por ejemplo, acá dice, siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes, siento que mi trabajo me está desgastando, siento que trabajar todo el día con la gente me cansa. Entonces, de alguna manera, como se pueden dar cuenta, cómo se siente la persona relacionado a sus funciones diarias. Eh, Siento que me he hecho más duro con la gente. Recordarán que uno de los datos del burnout era de cómo se empieza a aislar, cómo empieza a disminuir su capacidad de comunicación, incluso puede llegar a cuestiones de agresión. Por eso aquí pregunta en el 11, me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. Nunca, todas las veces, etcétera. Va a responder con esas 7 calificaciones, cualquiera de esas 7, ¿no? Evalúa también los niveles de energía, me siento con mucha energía en mi trabajo, me siento frustrado en mi trabajo, siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo, siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes. Ahí recordarán que les había mencionado una actitud ya por definición del cinismo de descaro y de deshonestidad. Ya no me importa lo que les pase a mis pacientes, ¿no? Estaría cayendo en una situación de estas, ¿no? Reitero, como ya les había mencionado, los que tenemos contacto con clientes o con compañeros o que tenemos que realizar alguna actividad administrativa y tenemos que trabajar de forma directa con la gente, si no tengo los mecanismos que me pueden ayudar a gestionar estas actitudes y este contacto, pues me va a ir desgastando. El punto 16, siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa, siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes, fíjense, ahí se estaría vinculando y se siente productivo, ¿no? Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense aquí, incluso en el 22, me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas. Realmente un trabajador comprometido, que hace lo que tiene que hacer y está donde tiene que estar, pues obviamente se va a desempeñar y va a sentirse que cumple con sus funciones a cabalidad. Pero acá incluso ya se ve afectada, ¿no? Una persona que diga, ¿sabes qué? Es que los demás me están culpando, ¿no? Ya habla de que está afectado su autoestima, ¿no? Y este cálculo de puntuaciones de estas 3 esferas específicas que ya les había mencionado que busca determinar si está afectado o no el MBI, que es el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal, pues hay una serie de puntuaciones que aquí están y obviamente esos vienen los valores de referencia, tanto de cansancio emocional, despersonalización, realización personal. Aquí es muy importante mencionar que, por ejemplo, en el cansancio emocional, si tiene más de 26 puntos, sí, esa persona muy seguramente puede estar ya en un síndrome de burnout. Despersonalización, si tiene más de 9 puntos, en las preguntas, digamos, o en los ítems, que son el 5, 10, 11, 15, 22, si cumple más de 9 puntos, muy seguramente tiene síndrome de burnout. Y en la realización personal, que son estas las preguntas,
Si tiene menos de 34 puntos, muy seguramente tiene síndrome de burnout. Como pueden darse cuenta, esta es una herramienta de alguna manera que le sirve al especialista, en este caso un psicólogo, para poder determinar si esta persona puede estar o no viviendo un síndrome de burnout. Existen otros cuestionarios, por ejemplo, que se llama el cuestionario breve de burnout, que son 21 preguntas y investiga un poquito más sobre si ha tenido algunas características del síndrome, también sobre estos tres elementos que ya les había mencionado, despersonalización, el desgaste y obviamente pues va a tener un efecto en las consecuencias del burnout. Existe algo que se llama, y lo cito porque a veces que hay un desconocimiento, hay algo que se llama la prueba EDO, que es la escala de desgaste ocupacional. Esto es, digamos que para un nivel de todos de alguna manera podemos llegar a tener un desgaste ocupacional. Eh, y esta prueba, ahí son 130 reactivos que de alguna manera se realiza para adultos exclusivamente, investigando específicamente si tienen o no agotamiento laboral. Por definición, el agotamiento laboral es un tipo especial de estrés. Recordemos lo que les había mencionado, diferentes tipos de estrés, y el estrés es la base de forma crónica y mal gestionado para ocasionar síndrome de burnout. Entonces, el agotamiento laboral no es síndrome de burnout, es un tipo especial de estrés, obviamente relacionado con el trabajo, que se va a manifestar como un estado de agotamiento físico o emocional, que también implica la ausencia de la sensación de logro y pérdida de identidad personal. Es decir, sería como un estado previo, de alguna manera, a un síndrome de burnout. Y dice aquí que el agotamiento no es un diagnóstico médico. Aquí, ¿por qué? Porque dice, alguien puede decir, pues hoy terminé agotado, puede decir alguien, ¿no? O fue una semana agotadora, pero ¿tiene síndrome de burnout? No, simplemente fue muy estresante, ahorita ya podemos definir, ¿no? Y pueden comprender la diferencia. Fue una semana muy estresante que me llevó a un agotamiento laboral durante toda esta semana o quizás todo un mes, pero no me lleva a un nivel superior que es un síndrome de burnout. Aquí simplemente hay algunos autores que dividen el burnout como activo o pasivo. Obviamente esto se pueden darse cuenta, pues un poquito más complejo, pero en términos generales el burnout activo todavía mantiene una actitud, dice, asertiva. Puede, en términos generales, sigue siendo funcional, ¿me doy a entender? Dice, se relaciona con elementos externos a la profesión, es decir, sigue siendo funcional la persona. Pero el burnout pasivo, que digamos que ya sería más crítico, ya va a estar en un estado ya no de empatía y simpatía, que hemos dado alguna plática al respecto, sino va a estar en una total apatía, ya nada me interesa, ¿no? Y puede ser obviamente no solamente a nivel laboral, sino también exportarlo a sus otros ámbitos, como por ejemplo el familiar. Y obviamente todo está relacionado a factores internos psicosociales, lo que ya habíamos mencionado, que no logra gestionar el estrés de forma adecuada. A modo de resumen y de síntesis, este proceso de burnout están los estresores crónicos, que ya podemos ver, podemos imaginar cualquiera que sean estos, y de alguna manera van a actuar sobre algunas variables. Esto es un término muy importante, que son las individuales, por género, o qué tan eficaces somos, qué herramientas para gestionar el estrés tenemos. Las variables sociales, que ya se los había mencionado, alguien puede estar muy estresado a nivel laboral, pero tiene un gran núcleo familiar, una pareja que lo apoya, sus hijos, sus hermanos, familiares, amigos, que lo van a apoyar y entonces de alguna manera puede aminorar ese estrés crónico, ¿no? Si se fijan hasta arriba dice estresores crónicos.
Y hay otra variable que entra, que son las organizacionales, clima laboral. Sin lugar a dudas, nuestra área sindical, por ejemplo, pues obviamente tiene todas estas en las plataformas, sus programas de wellness, sus programas de capacitaciones, toda una serie de actividades que están encaminadas precisamente a mejorar ese humanismo, mejorar el clima laboral y que obviamente pues sea mejores centros de trabajo, ¿no? Y esas tres variables, pues obviamente van a actuar a nivel personal, laboral y social. A nivel personal, pues obviamente va a haber un agotamiento laboral, la mayor forma de medirlo, pues va a haber más que la incompetencia, obviamente, la baja productividad y a nivel social, pues un desapego total de falta de interés o apatía, como ya habíamos visto. Y al final de pasar todo ese camino, pues una persona puede llegar al síndrome de burnout. Aquí estas variables que acabo de mencionar, siendo nada más un poquito más específico, tanto de las individuales, las sociales y las organizacionales, lo que les mencionaba, y aquí sí lo cito textual, el género parece ser una variable que diferencia las puntuaciones de burnout entre hombres y mujeres, sobre todo en las dimensiones de agotamiento e ineficacia profesional. Las mujeres puntúan más alto en agotamiento y en ineficacia profesional que los hombres. En cambio, algunos estudios han puesto de manifiesto la tendencia de los hombres a mostrar más actitudes negativas hacia el trabajo. Es decir, realmente no hay una evidencia contundente de quién puede estar un poquito más, ser sensible o proclive al síndrome de burnout. Dice aquí, finalmente no podemos olvidar el rol que tienen las variables de personalidad dentro del desarrollo de burnout. Así se ha demostrado que los sujetos que exhiben un patrón de conducta tipo A, ahorita les voy a citar esa parte porque no podemos terminar esta plática sin mencionar los tipos el patrón de conducta que obviamente tiene que ver con esos factores internos y que nos pueden hacer más proclives a agotamiento laboral, a ser sensibles al estrés o a presentar un síndrome de burnout. Eh, entonces, por ejemplo, el patrón tipo A que vamos a ver más adelante, pues va a ser más proclive a baja estabilidad emocional y como quieren, son actitudes más controladoras, son los que son más vulnerables a sufrir el burnout. Ya les había mencionado las variables sociales, la importancia de tener un apoyo social, ya sea, dice aquí, real o percibida. Muchas veces pues simplemente con una llamada, oye amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Por parte de compañeros, amigos, familiares, ¿no? Entonces dice, el apoyo social permite sentirse querido, valorado y apreciado en el puesto, perdón, de trabajo, así como en la organización. Además, es importante la percepción del apoyo social, porque la realidad para el individuo es fundamental, esa realidad percibida, ¿no? Y las variables organizacionales, obviamente, venía ahí en la diapositiva, el clima organizacional es muy importante que todos sumemos, se han dado pláticas, por ejemplo, de la empatía, la simpatía, encaminadas a mejorar, obviamente, nuestro clima organizacional. Por eso, a nivel sindical, pues contamos ya con certificaciones. ¿Para qué? Para ser más profesional todavía las funciones sindicales y de alguna manera impacte también de forma indirecta a mejorar los climas organizacionales, ¿no? Y aquí está lo que les mencionaba, las conductas tipo A, tipo B, tipo C. La tipo A es aquella personalidad que es más competitiva, tiene implicación en el trabajo. ¿A qué se refiere con implicación? No nada más compromiso, sino que gran parte de su energía y su tiempo es el trabajo. A veces le disminuye mucho o no le da la suficiente importancia a otros ámbitos de su vida, al descanso, a la diversión, a la familia, sino que para esa persona, hombre o mujer, puede tener muchísimo carga, muchísima emoción el trabajo. Siempre este tipo de personalidad, el tipo A, tiene una sensación de urgencia, todo tiene que ser rápido, se estresa. Viéndolo por fuera dicen, es que esta persona es muy comprometida, sí, pero aguas.
El tipo A, y eso ya está más que estudiado y demostrado médicamente, es el que tiene mayor tendencia a las enfermedades coronarias, a los infartos. Entonces ahí también hacer una reflexión, decir, si soy tipo A, pues quizás empezar a utilizar también en las plataformas sindicales, tenemos en las pláticas de wellness, tenemos de meditaciones, etcétera. Entonces, establecer mecanismos, el programa de mejoramiento a través de programas de ejercicio que también están en las plataformas. Entonces, para de alguna manera empezar a controlar esa personalidad tipo A. El tipo B es aquel que es relajado, alegre, paciente, despreocupado. Generalmente son personas que son muy entretenidas, tienen una gran charla y demás. Entonces, son menos proclives a presentar un síndrome de burnout. Y algunos hablan del tipo C, que vendría a ser, ahí es pasivo con S, que tienden a ser conformistas, es decir, que digamos que no son aquellos que pues ni se comprometen mucho, ni tampoco están como con una actitud muy positiva, ¿no? Sino casi rayando en la apatía, pero es su tipo de personalidad que ya por su educación, sus experiencias de vida, su propia formación, tanto a nivel familiar como educativa, pues lo llevan a ser ese tipo de personalidad. Pero reitero, porque es importante mencionar este tipo de conductas, todos podemos estar expuestos, un tipo A, un tipo B, un tipo C, pero aquellos que son más proclives, de acuerdo a estudios, son los tipo A. Pues bueno, es un placer haber desarrollado con ustedes este tema.